Estamos tratando en este tiempo una serie de mensajes bajo el título Sufriendo con propósito. Yo le doy gracias a Dios porque esto es un ministerio que le estoy dando forma en la bondad de Dios en este tiempo de mi vida. Y este texto de Hebreos 12:2 es el fundamento donde se dice que el Señor Jesús, poniendo el gozo delante de él, sufrió la cruz y el oprobio. O sea, el tener el propósito delante no quita el dolor del sufrimiento, no quita, no borra las cicatrices, pero cambia la perspectiva y el significado del sufrimiento. Le da una nueva dimensión y eso es lo que tenemos en la mente. Hoy es el tercer mensaje bajo esta serie. Predicamos aquel primero y vimos cómo en Efesios 12:10 se dice que Dios disciplina a sus hijos para que participemos de su santidad. Es decir, que nosotros participamos de Dios en una comunión mayor con Él, en un conocimiento de Dios, que es lo que vamos a ver hoy, y en una complacencia o contentamiento en Dios. Hoy vamos a ver el conocimiento y vamos a considerar que el sufrimiento es un medio para conocer mejor a Dios. Pero quiero aclarar, ¿de qué manera conocemos a Dios? Nosotros conocemos a Dios por su revelación especial, es decir, su palabra. Por lo tanto, cuando yo hablo de que el sufrimiento es un medio para conocer mejor a Dios, debemos entender que estoy hablando de conocerlo mejor a través de su palabra. La idea general es esta. La palabra de Dios toma un peso especial en el corazón nuestro en medio del sufrimiento. Es decir, versículos que probablemente nosotros no sabemos, hemos memorizado, cuando llega la hora de la providencia oscura, del dolor, esa palabra toma un peso, toma un valor, una trascendencia que nuestro conocimiento de Dios, su presencia y su ayuda es mayor y es mejor. En el caso de Job, vamos a buscar en sus Biblias Job capítulo 42 y vamos a leer los versículos que van del 1 al 6, aunque el énfasis mío estará en el versículo 5. Voy a leer en la Reina Valera 2015. Entonces Job respondió al Señor y dijo: reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Escucha, por favor, y hablaré. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. Y este es el texto clave del cual vamos a extraer el mayor jugo posible para nuestras almas. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a orar un momento. Oh Dios, que estás en todo lugar y en medio nuestro, y con cada persona que está ahora escuchando esto. Ven y usa esta palabra y a tu siervo en su inmensa debilidad, en lo bajo que soy, pero glorifícate y date a conocer y usa esta palabra para consolar, para dar luz, pero también para salvar a los que no te conocen. Oh Dios, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. La aflicción es parte de la vida. La Biblia dice específicamente en Job, capítulo 5, versículo 7, el hombre nace para la aflicción y dice, como se levantan las chispas del fuego, es inevitable eso. Y pensemos no en el fuego del gas propano, sino en una fogata con leña, con madera, cómo salen las chispas, así el hombre nace para la aflicción, es inevitable. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dios nunca nos ha engañado. Y el libro de Job nos presenta un desafío tremendo sobre el sufrimiento. Y nos presenta a un hombre a quien Dios recomienda al principio como un hombre íntegro, justo, como no había en la tierra, y lo que él sufre sin hallarse una causa inmediata de pecado, juicio,
castigo. Por lo tanto, la aflicción existe y no es fácil precisar la causa de la misma, por qué viene, pero nosotros creemos que nunca viene la aflicción sin causa y Dios tiene un propósito detrás de todas las aflicciones, ya que Él es soberano y Él gobierna y controla todo. Ahora bien, para algunas personas, Job no fue un hombre real. Algunos creen que él fue como el buen samaritano, el hijo pródigo, el rico insensato. Es decir, fue una figura que Dios usó para hacer una ilustración, pero la misma Biblia nos muestra que Job fue una persona real. En Ezequiel capítulo 14, versículos 14 y 20, se habla de Job y noten cómo dice aquí la palabra del Señor. Lo pone con otros que fueron reales. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, escuchen, Noé, Daniel y Job. Job está al lado de Noé y Daniel, y lo mismo aparece en el versículo 20 de Ezequiel 14. Pero además en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 5, del 10 al 11, leemos: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y entre los que sufren, dice, habéis oído de la paciencia de Job. Es decir, Job es tratado como un personaje real. Y en el mismo libro de Job, capítulo 40, versículo 15, Dios dice que él creó al poderoso Behemoth como a Job, como a ti también, cuando Dios le está hablando. O sea, Job fue un personaje real que vivió durante muchos años en prosperidad, pero en un momento particular, sin él saberlo, una conversación entre Dios y Satanás, y allí se dispuso que él cayera bajo una aflicción. Estuvo en miseria sin alivio durante meses, con llagas abiertas por todo su cuerpo. En ese tiempo, recuerde, murieron sus 7 hijos y 3 hijas, 10, todos de un golpe. Toda su riqueza se desvaneció, se fue. Además, él por su enfermedad se hizo repulsivo para su esposa, quien le pidió, le mandó que maldijera a Dios y le deseó la misma muerte ahí. Y además para sus hermanos que podían venir donde él. Job se vio solo. Ahora, lo que yo quiero ver a partir de ahora, según lo que leímos en Job 42:5, es en primer lugar la conversación entre Dios y Job. Había comunión entre Dios y Job. En segundo lugar, quiero que nosotros consideremos el conocimiento al que llegó Job después del sufrimiento y finalmente la conducta que mostró después de ese sufrimiento. ¿Ven? Su conversación con Dios, su conocimiento de Dios y su conducta delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a ver la conversación de Job con Dios. Yo quisiera, antes de entrar a lo que Dios le dijo y lo que Job le respondió, a algo que yo he llamado el consuelo del silencio. Oiga que se lo repito, el consuelo del silencio. Y yo he tenido que someterme a esto como algo poderoso, como algo valioso, y de todo mi corazón se lo recomiendo a cada uno de ustedes. El consuelo del silencio, repítalo ahí, el consuelo del silencio. Noten ustedes, les he hablado de la conversación entre Job y Dios, pero en estos 42 capítulos que tiene el libro, óigame bien, Dios no le habló hasta el capítulo 38. O sea, Dios mantuvo un silencio y eso es significativo. Igualmente, los amigos de Job llegaron donde él, si usted ve en el capítulo 1 del libro, y estos hombres estuvieron allí delante de él, óigame bien, durante 7 días y 7 noches, dice la palabra de Dios en Job 2:13, 7 días y 7 noches, y estuvieron en silencio llorando con él, humillados. Y eso fue el mejor consuelo que recibió Job, porque tan pronto comenzaron ellos a hablar, comenzaron a dañar y a traer mayor carga al corazón de Job.
Incluso estuvieron en silencio cuando en el capítulo 3 Job maldice el día en que él nació. Entonces, hermanos, amigos, aprendamos a practicar el consuelo del silencio. ¿Qué quiero decir? Cuando usted vaya donde alguien que está en sufrimiento, que ha perdido un hijo, que ha perdido su papá, su mamá, el esposo, no importa, quédese en silencio al lado del que sufre. Probablemente solo llore. Probablemente si ha de hablar, comparte un texto, ore por la persona. Pero hay a veces una inclinación, una propensión. Hay en nosotros a veces una tendencia a comenzar a hablar y a citarle versículos y a decirle lo que tiene que mirar y lo que no tiene que mirar. No, 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 no. El consuelo del silencio al lado del que sufre. Pero vamos a ver entonces cuando llega la conversación entre Dios y Job, es ya en el capítulo 38, como les dije. Aquí es donde Dios le responde y le habla a Job. ¿Ven? Y esto lo vemos porque en el pasaje que estamos leyendo ahora mismo, dice, entonces Job respondió al Señor. Entonces significa que hubo algo. Job le responde al Señor. Hubo una conversación en Job 42:1. Y ya en el capítulo 38 encontramos que Dios comienza a hablar con Job. Y a partir de este momento, yo no lo puedo leer hasta el mismo capítulo 41, Dios está hablando con Job. Y después lo que Dios está haciendo es presentando cómo Dios es Señor sobre toda su creación, tanto lo que está arriba, lo que está abajo, los animales, todo esto. Y le hace preguntas a Job que lo hacen salir de su condición y centrarse en Dios como aquel Señor de señores, como aquel creador de todas las cosas. Esto es significativo, que Dios no reprende a Job en esto, no carga su corazón, no lo acusa de pecado. Eso no significa que Job no era pecador. Eso no significa que él no concluye que tiene que arrepentirse, como vemos, pero Dios trata con él con compasión y misericordia. Dios trata con él, como vimos allí en Santiago, el texto que estamos memorizando. Dios es compasivo y misericordioso y así lo trató. Y es interesante y para mí fascinante que Dios vindica a Job. Cuando Dios habla de Job al principio del libro y él le presenta la persona de Job al mismo Satanás, escuchen cómo Dios lo pone como uno que era uno justo. Dice Dios, es un hombre que recto, dice aún la segunda vez, capítulo 2 versículo 3. No hay como él en la tierra, íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y saben que él se aferró a su integridad a pesar de lo que estaba sufriendo. Y en el capítulo 1, versículo 22, dice que él no pecó ni atribuyó a Dios despropósito. O sea, Job se mantuvo en una conducta ejemplar y al final todavía Dios honra y reconoce la manera en que él habló. Capítulo 42, versículo 7, en su última parte, dice aquí, porque eso, hablando él a los amigos de Job, a uno de ellos, no han hablado lo recto acerca de mí, oiga, como mi siervo Job. Él sí habló lo recto acerca de Dios a pesar de su aflicción. Y al final del capítulo, perdón, del versículo 8 dice, no han hablado ustedes, los amigos de Job, lo recto acerca de mí como mi siervo Job. Lo que quiero enfatizar aquí es esto. Entre Job y Dios había una comunicación saludable a pesar de la aflicción. A pesar de que Job maldijo el día en que él nació, él no habló contra Dios. La gracia de Dios lo frenó, la gracia de Dios lo sostuvo. Él cuestionó ciertamente lo que había hecho, pero Dios no lo culpó por esto. Él cuestionó la providencia de Dios, si usted quiere, el orden y el decreto de Dios, pero Dios no lo condenó por eso. Habiendo considerado esa conversación entre Dios y Job, o Job y Dios, quiero que hablemos en segundo lugar del conocimiento al que llegó Job luego del sufrimiento. Y este es el corazón de lo que quiero compartirles. Entre ellos había una comunión buena. Y esto habla de la fe de Job, habla del Dios de Job y de la relación que tenía con Dios. Ahora mire cómo el conocimiento que ese Job del cual he hablado
tenía de Dios y cómo ese conocimiento cambió, mejoró en el sufrimiento. Job 42:5 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. O como lo dice la versión Nueva Traducción Viviente, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Vamos a cualificar esto. En primer lugar, es probable que Job había oído que le habían enseñado de Dios otros, pero lo que el texto parece indicar es que él había oído directamente la dirección, la voz de Dios. Y de hecho lo podemos probar porque los capítulos del 38 al 41, eso es lo que pasa, Dios hablándole. Pero aún dice Job, mi conocimiento que yo tenía de ti anteriormente se limitaba a una percepción de tu voz, te había oído, pero ahora mi conocimiento ha mejorado. Dice, ahora te veo con mis propios ojos. Pero ¿de qué puede estar hablando Job cuando Dios es invisible? Algunos entienden, bueno, él podía estar viendo la compañía de Dios en una presentación de la misma persona del Señor Jesús, para con él, acompañándole, como lo vio Jacob, como lo vieron otros. Pero yo entiendo que a la luz de todo el contexto, yo creo que él se está refiriendo no tanto a los ojos físicos, sino a la percepción espiritual. O sea, Job llegó a una percepción de Dios con él como si lo hubiera visto con sus propios ojos. Job está diciendo que él está teniendo de Dios en este momento un conocimiento tal como el que ve. ¿Recuerdan a Tomás? Cuando el Señor Jesús había aparecido a los demás, a los 11 y a los otros 10, perdón, y él no estaba en la reunión y luego el siguiente domingo apareció porque Tomás dijo, yo tengo que verlo para poder creerlo. Porque cuando uno ve, el conocimiento es mayor, sin duda alguna. En tal sentido, aquí lo que nos está diciendo Job es que había tenido un conocimiento, una percepción de Dios mayor. Pero como dije al principio, este conocimiento del Dios invisible, óigame bien, también nosotros lo podemos tener porque fue un conocimiento a través de la palabra que Job tenía de Dios. De oídas te había oído, tengo la información, pero ahora mis ojos te ven. Esa información tiene más peso en mi corazón. Por ejemplo, uno de los salmos más leídos en los funerales es el Salmo 23. Y la tendencia de la gente es, me falta ahora este ser querido, pero si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso coge un peso especial. Igualmente, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. En el momento de la muerte, esa palabra tiene más peso en el corazón. ¿Ven? Y eso es lo que Job está diciendo. Yo entiendo que él está diciendo ahora que la percepción de Dios, gracias a esa palabra y como él se ha revelado, es más pesada, como si lo estuviera viendo con sus ojos. Y eso es algo que está disponible para todos nosotros. Oigan cómo lo dice el apóstol Pablo, que aún estimo todas las cosas como pérdida. Cuantas cosas eran para mi ganancia, la tengo como basura, como pérdida. Y mire, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Y cuál es el propósito final? Dice él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, los sufrimientos llevan a un conocimiento mayor de Dios, pero ese conocimiento está circunscrito, está revelado en su palabra. Pablo habla del conocimiento de Dios según lo que Dios ha dicho en su palabra. Usted tiene su Biblia, yo tengo mi Biblia. Nosotros por la aflicción vamos a tener una percepción de Dios conforme a su palabra mayor, pesada en el corazón. Eso es maravilloso, porque no debemos estar esperando una revelación adicional. No, no, no. Vamos a ver que esta palabra que Él ha dejado tomará un peso en nuestras almas y esa palabra sanará el alma y nos permitirá un mayor conocimiento de Dios. Mire cómo lo pone otro siervo de Dios. Las dificultades, tristezas, incapacidad, persecución y la muerte no son buenas en sí mismas, pero Dios en su gracia las usa para nuestro bien y su gloria. Oiga ahora, la cercanía de Dios
nos despierta a Él, para verlo a Él, en nuestras pruebas y nos acerca a su gracia. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le mostró a Job en este momento y él pudo ver claramente? Bueno, el mismo contexto nos lo dice. Mire cómo dice aquí. Ahora estoy en Job 42. En primer lugar, el poder de Dios. Es interesante que el diablo no podía hacerle daño a Job sin el permiso de Dios. Y nada nos puede acontecer sin el permiso de Dios. Él es el Todopoderoso. Dios es el que reina y Él es el Todopoderoso. Reconozco, dice Job, que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Qué pudo entender Job? Hermanos, entiendan bien, en su gran aflicción, tú eres el Todopoderoso. Ahora, ¿sabía Job que Dios podía haber evitado lo que él estaba viviendo? Claro, escuchen sus palabras al principio del mismo libro. Job dice, capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Job sabía que Dios sigue siendo todopoderoso en medio de su sufrimiento. Miren cómo le dice a la mujer después que ella le dice que lo maldiga. Capítulo 2, versículo 10. Has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? Óigame, yo sé que es duro pensarlo. Yo sé que es duro aceptarlo. Yo sé que duele mucho. Pero como bien dijo Noemí al regresar en el libro de Ruth, el Todopoderoso me ha amargado. Hermanos, nuestras aflicciones no están fuera del plan bueno, santo y sabio de Dios para nosotros. Él sigue siendo todopoderoso. Él controla todas las cosas. Y esta pandemia, este virus, también lo controla Dios. Él es el Todopoderoso. Y Job lo sabía. He aquí entonces que Job habló y él entendió y conoció mejor esa verdad. Él es el Todopoderoso. En segundo lugar, Él es el soberano. Hace lo que le place y que no hay plan que te sea irrealizable. Leo otra vez la Nueva Traducción Viviente y la voy a citar un par de veces. Me gusta cómo lo pone. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte, ni el diablo ni nadie. Hay muchas cosas en el libro de Job que son para uno preguntarse cómo fue y qué pasó. De verdad. Porque Dios en un momento le dice a Satanás, mira lo que me hiciste hacerle a Job sin causa. Y es que esto está en el plan de Dios. Ahora, ¿cómo funciona el plan de Dios, la obra del diablo, nuestro propio pecado? Ahí hay un movimiento que nosotros no siempre podemos alinear. Pero nosotros debemos entender que todo lo que acontece ocurre en el plan secreto diseñado por Dios, en el decreto eterno de Dios. Hay una voluntad revelada en su palabra, la tenemos aquí, pero hay una voluntad decretada, secreta. Por ejemplo, esta voluntad revelada dice que yo no me podía casar con una mujer que no fuera creyente. No os unáis con los incrédulos en yugo desigual. Bien. Pero esta palabra no dice que el nombre de esa mujer tenía que ser Mayra. Pero resultó que sí es ella, porque en la voluntad secreta, Dios ordenó que me encontrara con ella en el camino y que ella me hiciera caso y nos casáramos. ¿Ve? Pero eso era la voluntad de Dios. Pero no estaba escrita. Esa es la voluntad secreta. Y todo lo que acontece, acontece en la voluntad secreta de Dios. Ahora esa voluntad, óigame bien, a veces nos parece contradecir la voluntad revelada. Se lo voy a ilustrar. Era la voluntad revelada de Dios que su hijo muriera en la cruz. Claro que sí. Pero al mismo tiempo era la voluntad secreta de Dios que fuera por un homicidio y que fueran estas personas. Ahí parece una contradicción porque Dios dice no matarás, pero él está usando el pecado de esos hombres para llevar a cabo su voluntad. Y eso no siempre lo podemos compaginar bien. Pero he aquí que
Job, a pesar de que sus aflicciones vinieron por varios medios, él sabe que Dios es soberano llevando a cabo su plan. Oigan bien, algunas personas piensan que Dios no tiene control de lo que está pasando. Pues mire, se equivocó, porque dice la palabra de Dios en Mateo 10:29, que hasta los pajaritos que andan por ahí, Él los tiene en control y no cae a tierra uno sin su voluntad. Dice además que en Mateo 8:27 que el viento y el mar le obedecen. Proverbios 16:33, la suerte se echa sobre el regazo, pero la decisión viene de Dios. Proverbios 21:1, el corazón del rey es como el curso de las aguas y él lo dirige Dios a donde él quiere. He aquí la palabra de Dios una y otra vez que controla todas las cosas de la creación. Amós 3:6, va a venir el desastre sobre una ciudad sin que el Señor lo haya hecho. Él incluso le manda a los espíritus inmundos y le obedecen, Marcos 1:27. O sea, el diablo, los demonios, todo eso está bajo el control soberano de Dios. Isaías 46, yo soy Dios y no hay como yo. Mi consejo prevalecerá y cumpliré mi propósito. Miren, la Biblia afirma esas verdades, aunque no entendamos todo de cómo funciona, la Biblia lo afirma y las aflicciones nos ayudan a apreciar y ver la verdad de eso con gran peso en el corazón. Esos versículos que usted se sabe de memoria cogen color, dimensión, profundidad, peso por el sufrimiento. Nunca olvide eso. Él vio también que Dios es sabio. Vio que es todopoderoso, soberano, pero Dios que es sabio y lo conoció en su sabiduría. El versículo 3, voy a leer otra vez la Nueva Traducción Viviente. Él está aquí citando el capítulo 38, versículo 2, lo que Dios dijo. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Como si Job estaba poniendo en duda la sabiduría de Dios. Y aquí responde Job, soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Hermano, yo lo tengo que decir con vergüenza, pero gloria a Dios. Hay momentos en que yo he cuestionado la sabiduría de Dios en cosas que han venido sobre mi vida, pero hoy lo alabo porque yo hablaba cosas que lo que Dios estaba haciendo en su plan soberano, santo y bueno. Y algún día en el cielo no alcanzará la eternidad para darle gloria a Dios por el sufrimiento y los dolores que hemos tenido en su plan santo y soberano sobre nosotros para nuestro bien, para su gloria y para bien de otros. Él vio que Él es todopoderoso, que Él es soberano, que Él es sabio, pero hay algo que revela esto aquí sin que Él lo mencione, es un Dios accesible. Job está orando a Dios. Qué bueno que los hijos de Dios no somos desechables para Él. Qué bueno que Él no abandona a los suyos. Además es misericordioso, perdonador y justo, porque Dios está indicado. Job es el que se arrepiente. Versículo 6. Me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. He aquí que Dios no es malo, aunque algunos piensen que puede ser, no es injusto y Dios lleva a cabo su buen propósito. Quiero ahora concluir. He visto primero la conversación entre Job y Dios, el conocimiento al que él llegó según la palabra. Estos versículos tomaron peso, mayor conocimiento de Dios como si lo viera, pero finalmente la conducta final de Dios. Y esto es importante porque una de las cosas que hacen los sufrimientos es que nos ayudan a modificar la conducta. O sea, la persona que pasa por el horno del fuego no es la misma, no es la misma. Así como cuando usted esté cerca del fuego y se retira de ahí con olor a humo, cuando usted sale de las aflicciones, usted trae el aroma de Cristo perseverando en él. No es la misma la conducta. Sí, sí. Noten cómo dice aquí lo que pasó con Job. Él se humilla
a sus propios ojos. Anteriormente se podía justificar y tal parece que él en aquel contexto podía decir, oíme, pero ¿por qué me busqué esto? ¿Por qué me ha llegado esto? Yo no he hecho lo malo. ¿Qué mal? No, aquí él no está pensando en esto y él se humilla. Ciertamente las aflicciones humillan. Sí, Dios quebranta. Dios quebranta. En las aflicciones el alma se abate y produce un sentido de humillación, pero gloria a Dios, porque Él dice que con el quebrantado y el humilde, Él habita. Entonces Dios nos quebranta y ahí mismo hace un lugar especial para Él estar con nosotros. Y aquí dice Él que decía cosas que no entendía. Él reconoce que Él habló tonterías o cosas que Él mismo no entendía. Cosas demasiado maravillosas para Él, cosas que iban más allá de su capacidad. Pero además de eso, él reconoce que su conocimiento de Dios era insuficiente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y finalmente se humilló. Él tuvo delante de sus propios ojos una posición vulnerable, una posición de humillación, como lo pone otro siervo de Dios. El mismo sufrimiento que revela nuestra debilidad, revela el poder de Dios. Así dice el pastor MacArthur. Pero noten ahora, también él se humilló delante de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba indicando a Dios y él dice, tú eres el único sabio. Yo te pregunto y tú me harás saber, versículo 4, otra vez. Eso tiene que ver con lo que Dios le dijo en el versículo 3 del capítulo 38. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Pero él dice, hasta aquí no me he oído de ti y ahora te conozco porque te veo de una manera diferente, más profunda. Y él se arrepintió delante de Dios, o sea, se humilló delante de Dios. Y hay algo más aquí con lo que voy a terminar. Él también se humilló delante de Dios, obedeciendo a Dios. Él obedeció a Dios. ¿De qué manera? Él se sometió a Dios. Y ahora miren, hermanos, esto es muy importante. Conecten eso con lo que sigue. Y él se humilló delante de sus amigos. Esos amigos de Job vinieron a cuestionar su integridad, vinieron a cuestionar si él no había pecado, si para merecerse esto, porque Dios es justo, bla, 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 bla. Y Dios mismo le condenó a ellos. Ahora miren el cuadro. Job ha perdido todo, hermanos. Job ha perdido todos sus bienes. Job ha perdido todos sus hijos. Ha perdido su salud. Y en ese contexto, oigan el diseño de Dios. Dios, versículo 7, habló estas palabras a Job, que el Señor dijo a Elifaz el temanita. Después que el Señor le habló a Job, le dijo esto ahora a uno de los amigos. Se piensa que el más joven. Mira, se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, mi ira se ha encendido, porque no han hablado lo recto acerca de mí, como mi siervo Job. Ahora pues tomen ustedes 7 toros, 7 carneros, y vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. Entonces mi siervo Job orará por ustedes, porque a él atenderé para no tratarles con afrenta, porque no han hablado lo recto acerca de mí, como mi siervo Job. Mire, le dijo, tomen una ofrenda costosa. Job no tenía nada ya. Y vayan, ofrezcanla ya para que Job ore por ustedes. O sea, Job ahora tenía que negarse a sí mismo y orar por estos hombres. Orar por ellos según la voluntad de Dios, para que Dios los perdonara y Dios los bendijera. Eso para mí es como, wow. Pero ¿saben qué? Así hizo Job. Y dice aquí que versículo 9. Entonces fueron Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Sofar el namatita, e hicieron como el Señor les había dicho, y el Señor atendió a Job. En otras palabras, Dios oyó la oración de Job. Ahora, es fascinante el versículo 10. El Señor restauró a Job cuando él oraba por sus amigos. Es decir, mientras Job andaba en obediencia sumisa a Dios, orando, haciendo el bien a sus amigos, él humillado delante de Dios, él humillado a sus propios ojos, ahí Dios lo restauró y le devolvió el doble. Oigan ahora, nosotros vamos a sufrir en esta vida.
Nosotros vamos a pasar muchos dolores, nosotros vamos a pasar muchas aflicciones. Aprendamos de Job a ser sumisos delante de Dios, a procurar por la gracia de Dios, afincar esta palabra en el corazón para conocer mejor a Dios. Pero sobre todo, óigame bien, sometámonos a Dios. No vamos a poder. Él sabe lo que hace. Lo mejor es decirle, Señor, toma control, porque yo no puedo en esta situación. Señor, ten misericordia de mí, yo me sujeto a ti. Estoy leyendo en la noche cuando me voy a acostar. A veces no puedo leer porque yo estoy tan cansado, pero me estoy disciplinando. Estoy leyendo una excelente biografía sobre Hudson Taylor, un hombre que levantó una misión en la China. Pero entre las cosas que leí, una me conmovió mucho y se la quiero compartir. Fue la muerte de su niñita Gracie cuando tenía ella 8 años. Y escuchen, es una lectura un poquito larga, pero quiero concluir con esto para que vean cómo es que la palabra de Dios toma peso en el corazón y así conocemos mejor a Dios. Él, Hudson Taylor, le escribió a su mamá, hablando de la muerte de su hija, nieta, obviamente, de su madre. Y le dice, nuestra querida Gracie, ¿cómo nos hace falta su dulce voz en la mañana? Uno de los primeros sonidos que escuchábamos al despertar y por el día y a la tarde, al ir por esos senderos donde acostumbraba a pasear con esa criaturita que saltaba a mi lado, se me viene un dolor intenso en el pensamiento y pregunta, ¿será posible que nunca más sentiré la presión de esa manita en la mía? ¿Nunca más veré el brillo de sus ojos chispeantes? Y sin embargo, ella no está perdida. No quisiera que volviera. Doy gracias a Dios que Él se la llevó, aunque fue la luz de nuestras vidas. Y sigue diciendo, creo que jamás he visto nada tan bello ni nada tan perfecto como los restos mortales de esa amada niñita. Las pestañas sedosas bajo el arco de sus cejas, la nariz tan delicada, la boca pequeña y dulcemente expresiva, la pureza de esas facciones tan blancas, todo está hondamente grabado en la memoria y en el corazón. Luego la bella chaqueta china y las dos manos dobladas sobre el pecho sosteniendo una sola flor. Ah, era tan bella y fue tan difícil perderla de vista para siempre. Y ahora le dice a su mamá, ora por nosotros. A veces me parece estar completamente abrumado por las pruebas internas y externas de la obra. Pero Él ha dicho, oiga bien, no te dejaré ni te desampararé. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y termina diciendo que así sea. Vamos a sufrir, pero el sufrimiento nos permite conocer a Dios de una manera que no lo habíamos conocido antes. Y eso puede ser un poderoso testimonio en un mundo que niega a Dios, en un mundo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. ¿Tienes tú esta esperanza en Cristo? ¿Tienes tú esta esperanza puesta ahora en Él? Que Dios te bendiga, que Dios te sostenga, porque en la dura prueba vendrán preguntas. Aún Jesús colgado en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios en el tiempo nos muestra su buen propósito, entre ellos conocerle mejor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta palabra que tú has dejado escrita y que podemos traer de ella tanto y aprender tanto. Yo sé que ha habido mucha debilidad de mi parte, pero tú puedes completar la obra en el corazón de aquellos que han oído. Y tú puedes usar esto para mucho bien, para sanar a muchos y alentarles a buscarte y esperar que en el día oscuro, en el día duro de la prueba, tu presencia estará con ellos. Tú estarás con ellos para sostenerles y mostrarte más y te conoceremos más. Gracias porque así ha sido en mi propia vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.